Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en otro relato. Vamos a conversar con una de las personas más importantes de la literatura guatemalteca, también diría latinoamericana, efectivamente, porque ha recibido varios reconocimientos y además un pensador de lo que significa América Latina, sus complejidades, sus disputas, etcétera. Ustedes saben alrededor de eso mucho más que nosotros, pero efectivamente que tenemos que presentarlo. Se trata de Rafael Cuevas Molina, una de las personas a las que siempre me ha interesado conversar. ¿Qué tal, Rafael? Qué gusto. Orlando, Bienvenido al Ecuador. muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ves la ciudad, el ambiente? Primera vez en Quito. Primera vez en Quito, una hermosa ciudad, me recuerda mucho a Guatemala. Sí, Su parte moderna es muy parecida a Guatemala, además son ciudades altiplánicas claro, y claro. entonces eso le da un determinado ambiente, Sí. una personalidad parecida. Y Guatemala no tiene lógicamente un centro histórico como el que tiene Quito, pero tiene un centro también que de alguna forma lo recuerda. Pero bueno, Guatemala tiene sus centros históricos, sus... Lógicamente, sí, pero como claro. ciudad, estoy Como hablando ciudad, como de claro, la ciudad, exactamente. ciudad de Guatemala y Quito. Pero tú no vives en Guatemala. Una No, de no, las no. cosas que queremos informar, algunas personas ya lo conocen, por supuesto, él vive en Costa Rica, está exiliado allá, pero ha vuelto hace poco a Costa Rica, solamente, digo a Guatemala, solamente para recibir el premio, Así premio es. Miguel Ángel Asturias. Mira, vivo en Costa Rica hace, inicialmente exiliado, 40 años, que he Ujú. vivido, en algún momento de la vida se transforma en otra cosa. Claro, Pero bueno, uno hace la vida después de muchos años y estoy allá. Sí, volví a Guatemala, había vuelto ya en los años 90 y volví a Guatemala en el año 21 para recibir un premio que me dieron allá, un premio nacional de literatura. Y bueno, me reencontré otra vez con mi país porque siempre que uno regresa hay un reencuentro, hay un pequeño terremoto interno, sobre todo porque hay una historia personal muy vinculada a hechos conmovedores, digámoslo claro, así. claro, claro. Y, y bueno, este retorno fue un retorno también en el que tuve nuevas experiencias controversiales, ¿Por qué? pero bueno. ¿Cuál de ellas fue la Bueno, fue controversia? controversial ahora porque me dieron el Premio Nacional de Literatura que lleva el nombre de nuestro premio Nobel, Miguel Ángel Asturias. Eso me lo otorgó un jurado, Ujú. que es un jurado nacional conformado por diferente gente, pero el señor ministro dijo que no me lo iba a dar Ya, por razones ideológicas. claro. Entonces, bueno, se armó un pequeño, lo que se dice, un burumbum. Claro. ¿No habría pasado lo mismo si estaba el actual presidente, Bernardo Arévalo? No, 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 no. Pero bueno, a él tampoco le querían dar la Le presidencia. quisieron obstaculizar la Sí, posesión incluso. bueno, Sí. pues entonces sí, fue un regreso atropellado, pero siempre es bueno regresar al terruño, Claro. reencontrarse. ¿Y qué significa para ti 40 años de exilio? ¿Qué ha significado? ¿Dónde está el valor sustantivo, positivo, o el otro, del negativo, el de la nostalgia, el de ser desarraigado de su propia tierra? Eh, Mira, sí, tiene las dos caras, el exilio siempre tiene las dos caras. Yo siento que a mí me dio una perspectiva distinta de mí Claro, y de lo que es América Latina y Centroamérica. claro. Sobre todo porque son dos países, Guatemala y Costa Rica, que son muy distintos y que si tú los miras en el contexto latinoamericano pueden ponerse casi como paradigmas o como modelos de dos formas diferentes de sociedad, Ujú, claro. ¿verdad? A pesar de ser tan cercanos, ser Sí, sí, centroamericanos. sí, pero bueno, eso es largo de explicar, pero Sí, son dos realidades muy diferentes. Entonces, a mí eso me orientó fundamentalmente a hacer como uno de los temas centrales del trabajo que siempre he hecho de investigación, el tema de la identidad, ajá, ajá. ¿verdad? Sobre todo también me interesó mucho entender por qué los costarricenses son como son. Porque los costarricenses, Ya los entiendes. yo no sé si los entiendo, Ya. pero hice el esfuerzo. Y ahora les entiendes menos a los guatemaltecos que a los costarricenses o a los Pudiera ser, ticos. ¿verdad? Sí, Pudiera ser. claro. Uno queda, cuando uno tiene así tantos años y va y viene, uno queda un poco en el limbo. Sí. Un reconocido filósofo llamado Julio Iglesias, Ah, en una canción dice, no soy de aquí ni no soy soy de de allá, allá. ¿verdad? Ya. Entonces, bueno, eso me ha pasado. Entonces, sí he vuelto a mi país, cada regreso para mí implica un terremoto interno, siempre da como resultado
algún tipo de expresión creativa, especialmente alguna novela, relatos, aunque también soy artista plástico y eso hace que también pueda tener expresión en eso. Me dicen gente cercana que efectivamente si yo no tuviera las artes, yo seguramente tendría que haber ido al psicólogo. Claro, claro. ¿Verdad? Pero en este sentido, Rafael, tu salida es hace 40 años, Sí. es bastante tiempo, en la época que Guatemala vivía una situación muy difícil, de una guerra prácticamente. Tú eras un jovencito, por supuesto, Sí. la persecución era enorme, la muerte latente todo el tiempo. ¿Qué te toma a decidir eso? ¿Hasta dónde es una decisión o es una imposición? Es una imposición. Ujú. En el marco de la cual se toma una decisión. Ajá, ya. ¿Verdad? Yo creo que, bueno, puede ser, ahora uno ve tanta gente que sale de su país compelido por las circunstancias de violencia o económicas, etcétera, ¿verdad? Ujú. Pero la situación de Guatemala, yo creo que no tiene parangón en América Latina. Ajá. Y bueno, hubo un momento en el cual ya fue imposible. Y efectivamente, un hermano mío, por ejemplo, que de entre la gente que se había quedado y que en algún momento estaba pensando ya en salir, pues cayó bajo toda esa circunstancia, ¿verdad? Fue secuestrado y desaparecido y entonces había esa situación en la cual miles de gentes tuvieron que salir. En ese caso, fundamentalmente por causas políticas, Claro. a diferencia de lo que pasa ahora, que también hay olas de gente que sale, pero sobre todo porque hay unas circunstancias en las cuales no hay oportunidades, ¿verdad? Claro. Pero a ver, entonces Rafael, tu salida hacia Costa Rica ya está en el momento en que estás en la creación literaria, estás en el pensamiento cultural, digamos, para decirlo de alguna manera. ¿Estaba ahí o es que el exilio te lleva a eso? Bueno, yo no sé, el exilio pone una marca. Sí. Alguna gente cataloga mi producción como producción del exilio, Ajá, ajá. ¿verdad? Yo he visto que alguna gente la Sí, cataloga exactamente, así. por eso te Está preguntaba eso. marcada por eso, está marcada por eso. Es un tema obsesivo. Guatemala, su situación, y la mía en todas las circunstancias, las peripecias, digamos, Sí. ¿verdad? Porque Ah. no es que uno salió y se quedó ahí, sino que hay muchas circunstancias. Eso se transforma en una obsesión, Ya. ¿verdad? Entonces sí, efectivamente se transforma en un tema del cual yo no adquiero conciencia, sino hasta cuando llegan los que a posteriori ven qué es lo que uno ha hecho y empiezan a intentar clasificar, porque es su Claro. trabajo, ¿verdad? Claro. Pero qué peso tiene el exilio ya en la realización íntima de la literatura, de la escritura, digamos, en general? ¿Hasta dónde eso te lleva, te atrae, te expulsa, te recoge de nuevo? Porque a veces parecería que uno escribe, y digo porque tengo la experiencia fuera del país escribiendo, también que en determinados momentos uno dice, no quiero saber nada del país, no me interesa, no quiero tocar eso, no quiero vivirlo, pero no se puede. No se puede. Es un amor. Yo digo que es un amor-odio, Sí. ¿verdad? Tengo una amiga en Guatemala, al borracho se le dice bolo, ¿Allá? ya. Y entonces ¿A quién se tenía, les dice a los que llaman Bolívar? Se les dice bolos. Sí. bueno, allá Ya. es borracho. Entonces Ya. tenía una amiga muy querida, pintora, Ajá. Isabel Ruiz, guatemalteca, que decía que Guatemala era como una mamá bola, Ya. que uno no puede dejar de quererla, pero también la odia. Y bueno, Guatemala es como una mamá bola, Ya, ¿verdad? Es un amor-odio, claro. es una atracción, es imposible aceptar muchas cosas, pero es lo que uno es. Ya. Ahí está la raigambre y bueno, eso ¿Por soy. qué escogiste la novela como el género para expresar estas cosas que estamos hablando? Bueno, no la escogí, la verdad es que no la escogí. Ahora, en los últimos años, lo que más he publicado es relato. Ya. Y cuando digo en los últimos años, son los últimos 4 años, digamos. Ya. Publiqué un libro de relatos hace, creo que es el año pasado, y digo 4 años porque antes el tiempo que lo escribí, y ahora hace muy poquito acabo de enviar a una editorial Ya. otro libro de relatos. Pero yo he ido descubriendo otras formas de expresión literaria a través de mi práctica de escritura. Ya. Ajá. Entonces, yo he tenido algunas búsquedas cuando escribo la novela y me he dado cuenta, nosotros tenemos que competir como escritores hoy en día con
todo lo que tiene que ver con la imagen. Claro, con las series televisivas, con las películas. Con los memes, es decir, tenemos una competencia terrible. Entonces, yo he llegado a la convicción de que uno tiene que escribir muy dinámicamente, pero en una novela, pero al mismo tiempo cada capítulo debe ser muy dinámico y muy corto, de que la gente pueda, a lo mejor llega en la noche y ve sus memes, ve su correo, esto, y se lee un capítulo. Claro, de una historia, claro, en la cual el capítulo de por sí tiene que tener lo que debe tener toda la novela, que es un gancho, una dinámica muy rápida, muy fuerte, vertiginosa en algunos casos, claro, eso, ¿verdad? Ajá. Y terminar sorpresivamente, ¿verdad? Entonces, de pronto me di cuenta que yo estaba escribiendo pequeñas historias, ajá, ¿verdad? Y entonces empecé y efectivamente, bueno, así llegué al relato. Pero la llegada al relato es ahora. Sí. Pero al inicio eran novelas. Novela. ¿Y eso qué te dio? ¿Cómo te construye como escritor? ¿Qué hace en la formación intelectual, incluso hasta epistemológica de un escritor? Bueno, me decía una amiga chilena, escritora también, que ella era incapaz, ella solo escribía relatos de largo aliento, ¿verdad? De largo aliento. Yo nunca me planteé, ¿verdad? Algo especial que me planteara la novela, pero sí, efectivamente, tú hiciste mención de un término que a mí me parece muy importante, dijiste retos epistemológicos. Yo creo que la literatura, las artes en general, pero la literatura es una forma de conocimiento del mundo. Uno va conociendo lo que quiere decir, hasta que lo empieza a contar, ¿verdad? Claro. Uno puede tener un capítulo, bueno, lo que sea en la cabeza, y hasta que no se sienta, no se da cuenta de todo lo que tiene que hacer. Claro. Y todo, ¿verdad?, lo que bulle alrededor de ese acto físico que es estar pensando y escribiendo. Exactamente. Empezar a escribir es un reto. Porque entonces se te empiezan a plantear todos los problemas entre otros de lo que tú dices, de carácter epistemológico, es decir, tu vinculación con el mundo, cómo es que lo estás viendo, cómo lo estás diciendo, si esto es realmente honesto, y etcétera. Y la vida mismo se juega ahí. ¿Hasta dónde tu relación, digamos, con la literatura, en el plano de que estamos hablando, de la novela, del relato, está marcada por tu vida, o desde tu vida también se marcan esos relatos, o te devuelven los relatos también parte de tu vida? Sí. Mira, tú sabes que ese es un tema recurrente cuando se habla con alguien que escribe, ¿verdad? El preguntarle si ahí está la vida. Acabo de terminar de leer una novela de una compañera que hizo una novela que ella específicamente dice que lo que está haciendo es ficcionalizar su propia experiencia de vida. Yo creo que no hay nada que no sea ficcionalización a partir de lo que conoces. Y mi opinión es que si tú partes de lo que conoces y de tu entorno, tienes más posibilidades de, digamos, en primer lugar, de honestidad, y luego de conocer lo que estás diciendo. Lógicamente que, y tú lo sabes, ¿verdad? Eso no quiere decir que sea la realidad. Exacto. ¿Verdad? Es otra realidad. Es otra realidad que parte de eso, que además eso de lo que tú partes ya no es la realidad, porque todo es memoria, interpretación, etcétera. Recuerdos vagos que se pueden interpretar a la distancia de otras maneras. Vagos también. O no vagos, es que, óyeme, el último relato de este libro que te digo que acabo de terminar es precisamente un recuerdo que mi esposa y yo tenemos, y que es partimos los dos de una imagen con la que estamos de acuerdo. Hay una mujer que nos encontramos en una escala que hacemos viniendo de París, en una pequeña bahía hay un hotel, y en un balcón hay una mujer, y entonces ese es el recuerdo. Y ahí parte el relato. No, pero lo que pasa es de que todo lo demás es distinto. En dónde la encontramos, si la vimos. Yo recuerdo que la vimos en el aeropuerto Charles de Gaulle, y que nos fuimos con ella en el taxi terrible que nos pusieron en Barbados, y ella dice, no, eso es vos porque fabulás. Claro, claro que sí. Pero te mencionaba esto también porque uno de los tópicos, para decirlo de esta manera, de la literatura contemporánea es la autoficción. Exactamente. Y muchas personas, incluso en esta feria del libro, la que estamos participando junto con Rafael, tiene que ver mucho con
esa presencia femenina que habla desde la autoficción, de hombres, digamos, que escriben también desde la autoficción. ¿Hasta dónde se ha ido, digamos, depurando esa idea de que en la novela uno se transmuta, se oculta, y la autoficción eso es mi vida, pero la he tomado desde la literatura? Sí, mira, tengo una idea al respecto. Tú sabes que esa etiqueta de autoficción y muchas otras la pusieron en Francia, y yo creo que tiene más que ver con la necesidad, en primer lugar, de clasificación de ese pensamiento cartesiano que tienen los franceses, ¿verdad? Pero también por necesidades de la industria editorial, que tiene que, para ubicar cierto tipo de literatura, estimular cierto tipo de literatura y encontrar un mercado, un público para vender. Yo creo Porque que autoficción siempre ha habido. Autoficción toda sí, la vida ha habido, claro, sí, así es. Claro que sí. Entonces ahora, y tú dijiste inicialmente, luego lo matizaste, pero dijiste que fundamentalmente femenina, y así es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucha de esta literatura parte de la vida íntima, de la vida que no es tanto la que se dice que tiene el varón, que está más vinculada a lo social, etcétera. Pero yo creo que siempre ha habido, dentro de mi literatura ha habido siempre eso. Incluso tengo algunas cosas que he escrito que están vinculadas a cuestiones de esto que hablamos, ¿verdad? De lo íntimo, de lo personal, de lo familiar, de cómo han incidido en uno los diferentes personajes de la familia, etcétera. Pero está de moda y pasará, ¿verdad? Pasará, pero sí, yo creo que la literatura siempre ha tenido ese elemento y esas características. ¿Y cómo competir ahora en esa palabra que es un poco del marketing, del mercado en general? Competir con novelas, con relatos frente a series que son infinitas en algunos casos. Ahora se han acotado miniseries, películas de gran factura, que incluso están mostrando grandes escritores que escriben para ese género. Es una dura pelea, pienso yo, ¿verdad? Porque no quiere decir que las historias que presenta la literatura escrita, porque también hay otras formas de literatura, creo que hay algunas películas o series que desarrollan cosas muy interesantes, pero la literatura escrita a mí me parece que tiene retos importantísimos. La imagen ha ganado un espacio fundamental, no lo va a perder, ¿verdad? Hay una encrucijada, a mí me parece que esa es la verdad. La gente, yo sé, se enfatiza mucho en la necesidad que en los sistemas escolares se haga el hábito de la lectura y todo ese tipo de cosas. Creo que sí, que es importante, pero yo no sé cuánto le dedicas tú a la lectura y cuánto a ver diferentes cosas, TikTok, correos electrónicos, etcétera, en el día. Claro, creo que me ocupa más tiempo que leer. Lógicamente, y a mí también que escribo, ¿verdad? Entonces yo a veces tengo que hacer el esfuerzo por, es una disciplina. Desconectar para pasar, ¿verdad? Entonces, si a ti te pasa que eres una persona que tienes un pensamiento crítico, que estás ya te formaste dentro del paradigma de la lectura, entonces lógicamente que la mayoría de la gente va a tener menos herramientas para salir de esas circunstancias. Pero te preguntaba esto porque quería llegar a un tema que también está dando las vueltas ahora en los debates y tiene que ver con eso, de que el peso mayor del aprendizaje y del conocimiento y del acercamiento a la cultura, ya no va por el lado de la literatura, de las artes tradicionales, sino más bien va por el lado de los audiovisuales. Y entonces, ¿qué ganamos o qué perdemos con eso? Con el hecho de que la imagen sea la que gana. Y los audiovisuales en general. Yo creo que ganamos y perdemos. Sí. Yo creo que lo que perdemos es que se pierde profundidad y contenido. Yo creo que se pierde profundidad. Esta misma entrevista, por ejemplo, seguramente ya hay gente que la dejó de ver. Porque ya pasó de los 5 o 10 minutos y entonces la atención ya no se quedó prendida. Quienes lleguen al final, cuando yo exponga mis secretos más íntimos, van a ser mínimos. Ya saben entonces que al final va a estar lo bueno. Claro, es verdad. Entonces yo creo que en ese sentido se pierde. Pero se gana también. Hay cosas que yo no me enteraría, por ejemplo.
Yo hace muy poco tiempo entré a la red X y como Ya. ponen ahora entre paréntesis antes Twitter, Twitter, ajá. ¿verdad? Entonces, hace muy poco tiempo, digamos hace unos 4 o 5 meses. Ya. Y me he dado cuenta, he descubierto un universo que no conocería si no estoy ahí. Claro. Por ejemplo, me doy cuenta del mercadeo que se le hace a ciertos políticos Ajá. y la importancia que tiene un discurso que yo, seguramente con ojo más avesado, descubro. Ajá. Sé qué es lo que están construyendo ahí. Ya. Pero es todo un universo, ¿ah? Claro, Es por importantísimo. supuesto. Uno no puede quedar al margen de eso. Claro. Yo creo que hay tantas formas de expresión hoy con las nuevas tecnologías de la imagen que a uno no le da tiempo. Y además, al mismo tiempo, eso, digamos, las ventajas y las desventajas es que esa industria se ha desarrollado mucho dinero y ahí se está jugando un poder también. Es decir, quien está contando la realidad es el que está colocando estos productos audiovisuales, estas narrativas, para que se genere una idea de lo que es el mundo. Sí. Y yo diría que en muchas oportunidades con una intención. No se trata nada más de que yo, bueno, con buena intención lo hago y además transmito mi visión de mundo, sino que intencionalmente, eso me parece terrible, ¿verdad? Y no sé cómo se puede controlar. Pero es que hay una parte también de lo que quería comenzar, es que ahí hay un autoritarismo del mercado. Exactamente. Y hay un autoritarismo de las narrativas. Sí. Porque, digamos, si es que es chino, si es ruso, si es de la India, bueno, no tanto de la India, pero digamos que si es del eje del mal, como le llaman, eso ya no cuenta. Entonces la gente dice, no, pues si es chino, si eso es ruso, no sirve. Está desprestigiado. Claro. ¿Verdad? Sí, claro. Y sabemos que China y Rusia tienen una gran producción literaria, audiovisual también. Sí, no, claro, no, totalmente. Yo creo que sí, efectivamente, es un arma, es un instrumento, es una herramienta. Y voy a agregar algo que es, bueno, muy usado, pero que yo creo que es muy cierto, que es una herramienta para manipular. Claro, para dominar. Para dominar. Eso. Porque, por ejemplo, te diría una cosa, solamente para acotar. Hay personas con las que he hablado que tienen menos de 40 años que están convencidísimos que la Segunda Guerra Mundial la ganó Estados Unidos y que el gran factor de la derrota de los alemanes fue Estados Unidos, y tú y yo sabemos, y mucha gente también sabe aquí, por supuesto, que no fue precisamente Estados Unidos. Pero como nos han inundado de películas gringas alrededor de la Segunda Guerra Mundial, donde siempre son ellos los ganadores, entonces No solo eso, tú sabes que ahora recientemente eso es una narrativa nueva para bloquear, desprestigiar todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial en relación con la Unión Soviética. Pasó la semana pasada el aniversario del desembarco, creo que es el 40, no, debe ser más sí. Aniversario del desembarco en Normandía. ¿Verdad? Y entonces ahí estuvieron todos los presidentes de los países involucrados, con excepción de Putin, que bueno, en este momento está apestado. Pero entonces en ese sentido yo pienso de que sí, efectivamente, no, ahí la manipulación es terrible. Claro, y claro. es cuando digo terrible me refiero no solamente al hecho de que es muy grande, sino que es un fenómeno que nos está carcomiendo en la sociedad. Porque además, y esto tiene que ver con tu origen, con tu situación, la narrativa, el relato que se ha hecho, por ejemplo, del conflicto centroamericano, no solamente de Guatemala, sino de Honduras, de El Salvador, etcétera, ha estado marcado porque no había sino otra cosa que la invasión de los comunistas en Centroamérica. Sí. ¿Cómo entonces abordar, ya vamos a entrar en la otra parte de tu vida, que es la investigación, es una disciplina distinta, cómo abordar este reto, este desafío para contar la realidad? Sí. Es muy complicado porque esa narrativa que tú estás mencionando, que fue introducida muy tempranamente, sí. Yo hoy tuve un encuentro en la Feria Internacional del Libro de Quito, en la cual decía que yo creo que hay que poner más atención en Centroamérica porque ahí suceden muchas veces procesos y sucesos que son el embrión de lo que va a suceder en otros lugares después en América Latina. En el caso guatemalteco, la estrategia utilizada en el año 54, mira lo que te estoy diciendo, para derrocar a un gobierno, el de Jacobo Arbenz. De Jacobo Arbenz, que era un gobierno que buscaba modernizar dentro del capitalismo, y ahora uno diría que tímidamente a estas alturas del partido, fue catalogado por intereses de carácter económico y geoestratégico simplemente como un país comunista. Entonces,
esas narrativas son terribles, ¿verdad? Y calan profundamente en la población. ¿Y cómo cala eso, por ejemplo, en Guatemala, en los jóvenes guatemaltecos? ¿Cómo ha ido ocurriendo todo aquello? Yo diría que la población guatemalteca es una población, mira, es una población que sufrió una guerra muy fuerte. Hay mucha gente que desde posiciones progresistas y de izquierda dicen de que el guatemalteco es un pueblo sumiso, que es un pueblo que no hace propuestas. Un país en el que hubo un conflicto armado, en el que murieron más de 250,000 personas, 50,000 desaparecidos, más de 1 millón de desplazados internos, y que estaba movido por impulsar un proyecto alternativo, no puede ser un país en el que no hay conciencia. Lo que pasa, y eso también hemos estado discutiendo, es el hecho de que dentro de las circunstancias actuales pareciera que no hay solución de acuciantes problemas que tiene la población, y que ustedes aquí en Ecuador también tienen. Así es. Por ejemplo, las migraciones, para decir uno. Es un factor común en América Latina, desde México para el sur, sí. El tema de la violencia. De la violencia criminal. Anoche un querido amigo me llegó a dar una vuelta por Quito en automóvil. Fuimos al casco histórico, eran más o menos las 10 de la noche, iba su esposa sentada en el asiento de atrás, y en cada esquina en la cual había un semáforo encendido en rojo, la esposa decía, pasa, mira aquel. Entonces, ahí hay una necesidad que debe ser resuelta, y entonces la gente entiende que todos estos que hasta ahora han sido el progresismo, que no le han logrado resolver ese tipo de problemas. Pero ahora, pasemos entonces a esa parte que es de tu trabajo, de tu vida también, que es la investigación, la búsqueda en las ciencias sociales de explicaciones a lo que está pasando y también de proyectar esos problemas en función de las soluciones. ¿Crees que efectivamente hay una crisis en la academia, en las disciplinas de las ciencias sociales, como algunos plantean, diciendo que no están reflejando ni tampoco están abordando profundamente lo que pasa en América Latina? Bueno, eso depende. Eso depende. Puede ser que hayan algunas academias que sí se encuentran, digamos, al margen o que piensan muy elitescamente, pero hay pensadores en América Latina que, en mi opinión, son de los pensadores más sólidos y profundos del mundo contemporáneo, o por lo menos de esto que significa nuestro mundo, que es el mundo occidental, por decirlo así. Por ejemplo, ahí está Atilio Borón en Argentina. Los análisis de Atilio Borón a mí me parecen lúcidos, profundos, amenos. No conozco, para decírtelo, Orlando, intelectual europeo con esas capacidades. Sí. Además de una facilidad para explicar las cosas, ¿no? Sí. Entonces estoy dando un ejemplo. Sí. Acaba de morir hace unos poco tiempo Dussel. Enrique Dussel. Uno de los más grandes, ¿no? Enrique Dussel es de una erudición que yo creo que un intelectual europeo o norteamericano no tiene, por estar tan encapsulado y sentirse tan dueño de la verdad en su propia circunstancia. El latinoamericano se entiende parte de algo mucho más amplio, tiene que explicarse su situación en función de dinámicas más globales, forma parte de una dinámica más general. Enrique Dussel, un intelectual también de primer rango. Además con un conocimiento histórico del mundo, y él tenía una serie de categorías que se han ido instalando, y algunos ya ni recuerdan que eran de él. Así es. Álvaro García Linera, ¿cómo lo ves en esta categoría? Porque después podemos hablar de la política también. Claro, es otro ejemplo. Son intelectuales que no solamente son estudiosos, sino que se entienden a sí mismos como comprometidos políticamente, es decir, no están en su torre de marfil, que hacen propuestas que incluso, como el caso de Álvaro García, asumen un compromiso dentro de un, etcétera. Entonces, si alguien dice que lo que pasa es que la intelectualidad latinoamericana está desfasada o no ve los problemas, etcétera, es porque no está viendo el panorama completo. Estará viendo seguramente algunas
lo que los norteamericanos llaman algún think tank, ¿verdad? Think tank, Pero recordemos que también hay espacios como por ejemplo la Claxo, sí, ¿verdad? En donde yo diría que ahí se produce análisis de la realidad desde un pensamiento crítico muy importante. claro. Y además aquí en el Ecuador tenemos una persona que falleció hace algunos años ya, Bolívar Echeverría, por ejemplo, que sentó una cátedra y un modo de pensar nuestra realidad con los libros y las cosas que ha tenido ahí. Pero yo te quería plantear esto porque varias personas están ahora adoptando, y digo personas que investigan la realidad de ciencias sociales, que dicen no, una cosa es la investigación y otra cosa es el involucramiento en la política. Nosotros no nos metemos ahí para contrariar o para contrarrestar el rol que han jugado, por ejemplo, personajes como Álvaro García Linera. Sí. ¿Cómo ves esa postura de un purismo intelectual académico? Bueno, eso ha existido siempre, ¿verdad? Ha existido el intelectual que cree que se ensucia, ¿verdad? Que quiere ser como las garzas y caminar entre el cieno sin ensuciarse el plumaje. Así es, así es. Pero efectivamente, yo pienso que en América Latina, y lo digo para América Latina, que es nuestro espacio natural, sí, ¿verdad? Pero en América Latina el intelectual debe estar comprometido. Ya. Y cuando digo comprometido, no necesariamente desde el punto de vista político. Partidista. Sí, pero sí tiene que tener una posición, ¿verdad? Porque ese posicionamiento también te ubica, te delimita en los espacios con los cuales te identificas. Claro. Mira, en América Latina están los espacios en los que se mueve el intelectual de Torre de Marfil. Claro. Sí, existen. Sí. Y están los otros espacios, de lo que podríamos, digamos, utilizando una terminología gramsciana, decir el espacio del intelectual orgánico. ¿Verdad? Que no necesariamente tiene que ser un político activo, pero que está presente, sabe de que lo que está diciendo puede ser útil para algo, que puede esclarecer alguna temática o problema, orientar en una dirección, qué sé yo, ¿verdad? Pero entonces ahí una de las cosas, Rafael, que me llama la atención también tiene que ver con que normalmente cuando nos ven desde Europa, desde Asia, incluso desde África, no tanto, pero siempre los intelectuales, los investigadores están hablando de la identidad, en la búsqueda de entender la identidad, de saber cuál es nuestra identidad. ¿Por qué desde tu perspectiva y desde Guatemala, Centroamérica, Costa Rica, también eso es muy presente, muy latente? Sí. Bueno, en América Latina, sobre todo en los países que fueron colonias, el tema de la identidad es un tema que sigue siendo central. Mira, te voy a dar un ejemplo. La reina Leticia de España, que yo supongo que la corona española impulsa una serie de proyectos en pueblos muy pobres de Guatemala, indígenas. Ya. Y fue la semana pasada de visita. ¿Ya? Y entonces a mí me llegó vía WhatsApp una foto en la que una de las líderes indígenas de uno de los pueblos al que va la saluda besándole la mano. ¿Ya? Entonces la respuesta de todos es entregada, esto y lo otro. Sometida, colonizada. Pero ahí en el meollo hay un tema de identidad, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que realmente somos nosotros dentro de esta amalgama que llegamos a constituir? Es que tiene muchas aristas y que tiene, como vemos en ese caso, aristas e implicaciones políticas, ¿verdad? Claro. Entonces, el tema de la identidad siempre va a estar, sobre todo en sociedades tan racistas como las latinoamericanas, ¿verdad? En las cuales pertenecer a uno u otro estrato, tú lo puedes ver solamente viéndole la cara a la persona con la que estás. Entonces, tú sales a la calle y si te los pusieran a todos vestidos de anaranjado como los presos en las cárceles norteamericanas y te los ponen así, tú puedes pasar y dices, este es vendedor ambulante, este señor es director de un banco. Claro, solamente por el rostro, por la expresión racial. Sí, exacto. Entonces, en sociedades así, ¿cómo no va a estar presente como un tema de meollo, el tema de la identidad cultural? Es un tema que se expresa en estas sociedades segregadas que nosotros tenemos y que de alguna forma nos tienen como empantanados. Ese es un tema
el meollo de una serie de problemáticas De hecho, importantes. tú si apareces por aquí dirían, él no es guatemalteco. Eso me decía mi suegro. Mi suegro era uruguayo. Ya. Y un día tuvo que ir a dar una charla a Guatemala. Ajá. Él de guatemalteco solo me conocía a mí. Ya. Y entonces y cuando regresó dije, pero flaco, me dice, vos no sos guatemalteco, ¿verdad? Pareces un uruguayo. Y mi hija Claro. también un día fuimos a Guatemala y tuvimos que hacer cola en un banco y lógicamente la mayoría de guatemaltecos me llegaban aquí, Son bajitos. ¿verdad? Claro, Y entonces claro. me dice mi hija, papi, usted no parece guatemalteco, Así. ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es ser guatemalteco? Ahí me hago la pregunta, que es una Claro. pregunta crucial de todas las investigaciones de la identidad, ¿qué es ser Y guatemalteco? tú podrías pasar ecuatoriano? tranquilamente como ecuatoriano, como peruano, como Exacto, colombiano. yo pertenezco a los mestizos. Exacto, porque ¿verdad? somos de esa identidad. Claro. Somos una identidad mestiza en realidad. Claro, Claro. claro. Ya, y esto en particular, te quiero decir, ¿cómo se está discutiendo, se está abordando ahora en Guatemala, que tiene un presidente de carácter progresista? Bernardo Arévalo ha llegado con mucho esfuerzo, con muchas dificultades, pero está colocado en una tendencia progresista que apunta a resolver problemas fundamentales, pero también aborda estos temas. Sí. ¿Cómo crees que se está abordando? Mira, digamos que los abordajes vienen de antes y las nuevas autoridades se encuentran inmersos Ajá. dentro de esa corriente. Ajá. Entonces, hay discrepancias en torno a, por ejemplo, el papel que juegan los indígenas, etcétera. Ajá. Pero hay, digamos que un acuerdo, un consenso respecto a estos temas que yo te decía, ¿verdad? De la discriminación, de una sociedad muy desigual, etcétera, etcétera. En el pasado, hace tal vez, no puedo precisarte exactamente, digamos hace unos 10, 12 años, hubo un gobierno que tendió a ser socialdemócrata y entonces se adelantaron una serie de políticas que buscaban algún tipo de reivindicación, sobre todo desde el punto de vista cultural. Exacto. Ajá, ajá. ¿Verdad? Es muy delicado todo eso. Porque es también ver a ciertos grupos sociales como homogéneos, Sí. y no lo son. Exacto. ¿Verdad? Incluso en el mismo empresariado, en la élite de derecha, digamos, de guatemalteca, que puede parecer pequeña, muy aferrada, muy concentrada, perdón, también hay sus diversidades. Lógicamente que las hay, y entre Ajá. ellos hay muchas contradicciones. Pero entonces, volviendo al tema de la investigación, ¿cómo es tu trabajo ahí? ¿Cómo ocupas tu tiempo entre la literatura, la pintura, que es otro tema importante en tu vida, por supuesto, y la investigación? ¿Cómo se combinan? ¿Cómo se administran esos Son tiempos? vasos comunicantes. Ya. Lo que pasa es que la forma de resolver las preguntas son distintas. Ujú. ¿Verdad? A mí se me presenta más problema en la literatura que en el ensayo de carácter científico, digámoslo ajá. así. ¿Por qué? Porque la literatura tiene otro lenguaje. Entonces muchas veces ese otro lenguaje de la investigación me contamina. ¿O tiene más libertades la literatura que la investigación? No es más libertad porque tú te sientes más libre con lo que más dominas. Ajá. Entonces de pronto empiezo a hablar como profesor, digámoslo Claro, así, claro. ¿verdad? Entonces eso es un problema. Pero siendo un problema, ¿cómo lo administras, digamos? ¿Qué tiempo le das a lo uno, qué tiempo le das a lo otro? ¿Cómo empatas? Sí. ¿Hay circunstancias en las que abandonas la literatura? Sí, puede ser, sí, pero mira, hay muchos periodos muy largos de mi vida en los que he sabido combinar. Tengo mi computadora en una parte de un cuarto donde trabajo y tengo mis dos mesas, una para hacer ensambles y otra para hacer dibujo. Ajá. Y entonces cuando me siento cansado, tú sabes de que uno escribe y se Ajá. cansa, te levantas y dibujas o haces Ya. otra cosa. Y te puedes pasar un día entero así, Ya. entre uno y el otro. Pero también hay otros momentos con otras dinámicas. ¿Cómo pesa el silencio en tu creación, en tu investigación? Porque ayer hablábamos con Piedad Bonet y una de las cosas que ella decía es el silencio es fundamental en la creación. ¿Cómo es en tu caso? El entorno silencioso. El silencio interior, tu entorno de silencios también, de ausencia de ruido, distractores. Ajá, exacto. Mira, Orlando, digo nosotros ahora porque me voy a referir a mi familia, vivimos en una casa pequeñita, Ya. ¿verdad? Ahora ya no. Pero durante muchos años, 15, 16, 17, 20 años, no sé cuánto.
El cuarto de una de mis hijas estaba del lado derecho, las otras dos del lado izquierdo, nosotros dormíamos en otro cuarto acá, tenían que pasar todas al baño por aquí, y yo tenía una mesita en medio de todo. ese. Entonces ahí trabajaba yo. Ya. Mi problema era no trabajar muy tarde porque entonces el ruido de las teclas de la computadora les podía molestar. Ajá. Yo me acostumbré desde muy jovencito, cuando mis niñas estaban muy pequeñitas, tengo 3 hijas, Ajá. a que mientras hacía una cosa, se subía y hacía y todo. Tengo esa capacidad. De no poder desconcentrarte mientras Sí. te alteran ese rato. Sí, Claro, ya. no tengo ningún problema. Ya. Eso no quiere decir que sí yo tenga una vida interior, que por ejemplo mi esposa cuando lee mis narraciones dice, pero ¿realmente pensaste todo eso? ¿Y a qué momento lo ¿En hiciste? qué ¿Cómo lo momento hiciste? pensaste todo eso? Claro. De esa cosa, porque a lo mejor reconoce algo por ahí, y todo eso lo Así es, pensaste claro. realmente. ¿Y cómo le llamamos a eso? Porque te digo, en lo particular me ha pasado cuando he estado tan concentrado en algo que todo lo que ocurre alrededor me importa un pepino, de verdad. ¿Cómo le llamamos a eso? Yo creo que es introspección, capacidad de introspección, Ya. ¿verdad? Yo nunca he creído que lo que hago sea algo muy especial. Ujú, Yo pienso que, bueno, es una forma que me tocó, ujú, ¿verdad? Me ujú. tocó en suerte. Pero lo asumiste con responsabilidad, digamos. Eso es lo Eso sí, fundamental. eso sí, claro. Hay algunos valores y que no son solamente para las artes, que yo creo que son muy Ajá. importantes. Una es la Claro. constancia. Exacto. Y Exacto. lo que dicen, yo estudié en un colegio austriaco y tenían a la entrada un letrerito que decía, trabajar, trabajar, Y trabajar. trabajar. Porque hay otro dicho que le mencionábamos a un jugador de fútbol hace unos días atrás, que es otro que es muy común acá, no sé si en Centroamérica, en Guatemala, en Costa Rica, que es la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Sí, Que también es otro valor Sí. fundamental, sí. claro. La constancia es fundamental, disciplina. Disciplina. sí. Disciplina, bueno, mira, estábamos hablando hace un rato de redes sociales, Ajá, tú te puedes enganchar ahí y cuando te das cuenta llevas una hora. sí, La cosa es tú tener la disciplina para que dices, "Bueno, ¡puc!, se acabó. claro. Incluso para saber qué momento lo vas a ver. Es Así decir, es. tú lo incorporas a tu vida, pero disciplinadamente. Yo, por ejemplo, no desperdicio las mejores horas de la madrugada cuando me despierto en ver TikTok. Claro. No, yo lo No, que no, hago pues, a esa imposible. hora yo Escribir o leer, claro. escribo de las 5 a las 8:30, 9 de la mañana y después incluso leo el periódico, que es un pasquín Claro. asqueroso porque tengo que leer, ¿verdad? Ver noticias, esto y lo otro, y ya puedo empezar a hacer otras cosas. Pero entonces eso implica disciplina. Claro. Y te pregunto esto porque también ahí está esto que mencionabas, combinas la investigación, algo de periodismo, las escrituras, además, la cátedra, pero también pintas. ¿De qué manera esto te ha ido construyendo de un modo especial? La pintura, ¿qué elementos te da para tu vida, para tu forma de ser, para tu carácter? Mira, la pintura es una actividad catártica. Tú sabes de que una de las funciones del arte es la catarsis, Ajá, ¿verdad? ajá. Tú sacas ahí. Se saca, se Sí. bota todo ahí, sí. Sí, yo pienso que el arte en general, ¿verdad? Y la pintura en particular, que implica Ujú. tanta paciencia y, bueno, atención, concentración, yo creo que son fundamentales. Entonces, para mí eso es muy importante, la catarsis que yo siento con eso. Y hay un tipo de placer, Ajá, que es el placer estético, ajá, que yo no lo puedo explicar claro. y que no puedo decir en qué momento lo encontré, pero cuando se encuentra es una satisfacción, debe ser algo hormonal, ¿no? Claro, que ocurre Entonces, ahí. cuando yo logro, por ejemplo, sobre todo en las artes plásticas, hacer algo que me gusta, voy a decirlo así, Ajá, ajá. siento un placer inmenso. ¿Y Entonces, por qué los ensambles son como la característica que te ha marcado o que te configura a la hora de trabajar la plástica? bueno, he hecho dos cosas, ¿verdad? Ajá. Tengo dibujo coloreado, Ajá, ajá. ¿sí? Que he trabajado durante muchos años, y el ensamble, mira, realmente lo que hago con el ensamble es poesía matérica, Ajá, ya. ¿me entiendes? Sí, sí, Yo sí. trato de transmitir un lirismo a través de el ensamble, de cosas cotidianas Ajá. que te encuentras, Así es. dándole un sentido
poético, Ujú. ¿verdad? Entonces ahora yo vivo en una pequeña aldea Ya, a la orilla del Mar Caribe en Costa Rica. ya. Ya. Entonces recorro las playas Y voy, recoges cosas por y ahí. se Sí, recogen y vas conociendo incluso sí, universos. sí, Está el sí, sí. universo de lo más grande y de pronto tú te acercas y ves que hay cosas diminutas y entonces las vas recogiendo y la vas haciendo y de pronto te das cuenta que a lo mejor eso me va a llevar un mes, hacer Sí. una cosita pequeñita con cositas Sí, sí, diminutas, sí, sí, sí. pero que Pero es... eso pasa cuando vas a cualquier parte, no solamente Costa Rica, sino que si estás aquí también harías lo mismo. Sí, por ejemplo, en La Guaira, que es una localidad en Venezuela, Sí, sí, en sí. el mar, En el mar, ajá. cayó, se dio hace unos años, tal vez 10, 15, no sé cuántos años, hubo un alud terrible. Ya. Sí, Todavía sí, sí, es estaba verdad. vivo Hugo Chávez, Sí, ¿de sí, acuerdo? creo que fue en el año 99 eso. No, tiene que haberse un poquito más. Bueno, puede ser, Sí, no sé, por ahí creo que fue. Hubo como 15.000 muertos. terrible. Fue muy grave. Bajó Sí, una sí, sí. correntada Sí, sí, que sí, se me llevó acuerdo, todo. sí. Y bueno, yo tuve que ir a Venezuela un tiempo después y me hospedé en un hotelito que estaba a la par, En La Guaira mismo. en La Guaira, sí. Ya, Quedé a la par de un tesoro, claro. porque estaba lleno de todo tipo de Todo lo que despojos. se bajó de ahí. Sí, Sí. estaba conmigo un colega cubano, historiador, Ya. y me dice, ¿pero qué estás haciendo? Y yo recogía chapitas, esto y lo otro, y yo le dije, después te voy a mostrar. Ah. Y entonces él no podía creer que eso se hubiera, dicho, digamos, complicadamente, hubiera resemantizado, es decir, que le hubiera dado Claro. una interpretación y lo hubiera puesto en otro Ujú. discurso. Claro, claro. Eso es muy, digamos, no es fácil, y es muy satisfactorio también. Claro, pero te diría alguien, digamos, medio críticamente, hace del dolor y de la tragedia, hace su mejor arte. Sí, en ese caso fue eso. Claro. Es decir, yo me encontré junto a ese río de dolor o esa Claro. huella del río de dolor. Muy fuerte, además. Claro, Muy fuerte. muy fuerte. Claro. Incluso tengo ahí, por ejemplo, la pierna de una muñeca y cosas por Ya. el estilo que son dramáticas, ¿verdad? Tenemos que ir terminando por esto, Rafael. Hay cosas que siempre uno podría conversar horas, pero me quedan dos dudas ahí. ¿Hasta dónde te trasciendes desde lo que estás haciendo? ¿Te sientes que vas trascendiendo? ¿O crees que es un aprendizaje infinito? ¿Cómo te valoras en esa dimensión? Mira, el tema trascendencia no es un tema que yo tenga presente. Tengo Ya. otro tema que es ¿Cuál? el sentido de la vida. Ya. Mira, el ser humano trata de encontrarle sentido a la vida. Sí. Uno se lo encuentran en Dios, otros se lo encontrarán en diferentes cosas. Yo cuando escribo y cuando hago arte, le encuentro sentido a la vida, Ya. ¿verdad? Ese sentido que te hace dejar un poco atrás la angustia, Ya. la sensación de banalidad, el sentir que la vida pasa y te estás yendo, ¿no? Claro. Eso le da un sentido. Entonces, no me preocupa el tema trascendencia, Ya. me preocupa, no digo tampoco me preocupa, yo reconozco que encuentro Ajá. un sentido de la vida en esas cosas. Claro. Y entonces la última pregunta frente a esto, Rafael. ¿Qué es entonces para ti la política? Porque más allá de que hablemos o no hablemos directamente o tangencialmente, está la política. Sí. ¿Cómo la vives? ¿Cómo la percibes? ¿Cómo Una la pasión. asumes? Como La una pasión. política para mí es una pasión. Ya. Y toda mi actividad está teñida de política. Ya. Aún la actividad personal, familiar, etcétera, entendiendo que no se trata de la política en el sentido burdo, Ya. digámoslo así, sino que todo tiene, por ejemplo, ver con una hija o una nieta dibujos animados y hacer comentarios aparentemente inocentes, Ya. pero que tienen una implicación en el sentido de la vida y en el posicionamiento, que eso es política. Claro, claro. que ¿Verdad? sí. De hecho Entonces que sí. cuando la gente me dice, pero es que hay que... Yo tuve gente amiga Ajá. que le prohibía la televisión a los hijos y después los hijos la oían por la radio. Entonces yo ¿Cómo digo, nos pasaba a nosotros cuando no nos dejaban escuchar ciertas cosas, el rock, por ejemplo? En su digo, momento, no, sí. no, pero hay que ponerle atención, es ser uno la conciencia. Yo no le voy a decir a mi hija, eso que está diciendo está malo, pero sí voy a decir, uy, pero ¿cómo dice eso? Ajá. Es decir, ahí estoy haciendo política. Claro. ¿Y no te interesa ser presidente de la República de Guatemala? Jamás.
No, seguro que no. Porque con todo lo que te conocen, sabes, has No tengo ni trabajado, chance, ni el más mínimo ni lejano. pero no te han propuesto tampoco. No, jamás, no. Para no, ser no, no. candidato a algo en Guatemala, No, no, ni en alguien, Costa Rica alguien tampoco. habló ahí, ahora que quedó este nuevo, que yo pensaba en ti para ser ministro, no sé qué. Ajá. Por favor, Que yo no he no. podido ser en mi universidad ni director de una maestría porque no, Pero tu padre fue rector, mi podría padre seguir, fue rector, claro. sí. Pero yo tuve un constante reclamo con mi padre Ya, y probablemente de eso venga esta mi actividad un poco vista desde afuera, ajá, frenética. ajá, Yo no ajá, la veo así. ajá. Porque él se dedicó en cuerpo y alma a Al la rectorado. actividad, ¿verdad? A actividades académicas y fue una persona muy reconocida. Es todavía hoy un símbolo en mi país, en Guatemala, sobre lo que debe ser un intelectual digno, honesto, Es verdad. etcétera. Sí, sí, sí. Pero yo le decía, ¿y cuándo vas a sentarte y a escribir? Ya, y él Ya. no lo hizo como tú. Y entonces no le dio tiempo, murió muy joven a los 49 Sí. años. Ajá. Entonces, yo digo que a lo mejor yo compensé por el otro Claro lado. que sí. Muchísimas gracias, Rafael. Qué gusto conversar contigo. Muy amable Placer, por venir al Orlando. Ecuador Muchas y estar gracias con a nosotros ti. también. Gracias a ustedes por acompañarnos con Rafael Cuevas Molina, perdón. Este es un diálogo que podría ser interminable porque es grato, porque es sustancioso y porque también nos ayuda a pensar nuestra propia realidad. Aquí, desde el otro relato. Chao, chao.